A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. De don José Gervasio Artigas, padre de la patria uruguaya, un poeta dijo: La voz de Artigas alumbra en la oscuridad y hasta las piedras saben a dónde va. Y en las noches, de fogón en fogón, se escucha su voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. De niño, los padres de Artigas querían que vistiera la sotana, pero su espíritu impetuoso estaba hecho para otros ideales. Artigas era ardiente y nada más ajeno que una existencia inactiva. Así que abandonó el colegio y su juventud fue un constante contacto con la naturaleza bravía. Artigas supo del ganado y del monte, de la vida ruda y libre, y mantuvo una estrecha relación con los indígenas charrúas. Cuando se desató la lucha de independencia, Artigas fue al frente, apoyado por los nativos, y los españoles supieron. Artigas lideró un movimiento que buscaba la independencia total, la repartición de tierras, la libertad civil y religiosa. Pero aquellas ideas eran demasiado para un país de terratenientes y de otros sectores conservadores. Al final, la lucha militar se decidió en contra de Artigas, que enfrentó a los españoles y portugueses, y también al poder centralista de Buenos Aires, que quería convertir al actual Uruguay en una provincia más bajo su mando. Derrotado, marchó al Paraguay, donde el gobierno le dio un rancho, tierras y una pensión de 32 pesos. Artigas lo repartió todo entre los pobres y nunca volvió a su patria. Don José Gervasio Artigas, el amigo de los indios charrúas y de la repartición de tierras, de la libertad de pensamiento, estaba naciendo un día como hoy, 19 de junio de 1764. Y todavía resuena aquella frase suya: quiero que los que hasta hoy han sido los más infelices. Las principales noticias del día. Titulares. Ministra de Energía ratifica que se descartan los cortes de luz en Ecuador. Petroecuador asegura que derrame de petróleo por rotura del Sote está controlado totalmente. ¿Cómo postular para el programa Educa Empleo 2025 que otorga plazas para el Magisterio de Ecuador? En política internacional, metástasis. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Placebo, Miguel Rivadeneira, no solo en fútbol. Noticias del día. Ministra de Energía ratifica que se descartan los cortes de luz en Ecuador. La ministra de Energía, Inés Manzano, reiteró que en 2025 Ecuador no tendrá apagones, pese a las alertas que han existido por el déficit de generación eléctrica que aún tiene el país y la alta demanda de energía. Pero para cumplir con ese ofrecimiento, el gobierno aún debe concretar algunas contrataciones. El compromiso es sumar 979 megavatios adicionales en 2025 para evitar los apagones. Eso incluye el alquiler de nueva generación térmica por 260 megavatios en Pascuales, un proceso que está en fase de cotización y que según las bases empezaría a funcionar en enero del 2026. La ministra también aseguró que se renovó el contrato de una de las 3 barcazas alquiladas en 2024 a la empresa turca Car Power Ship. Se trata de la barcaza Murad Bey, que tiene una potencia de 98 megavatios y que opera desde el 16 de enero del 2025 en las costas de Ecuador. La ministra de Energía aseguró también que hay 67 proyectos de inversión en su portafolio que ya están listos para ser aprobados. Esos 67 proyectos significan 1.400 megavatios de energía adicionales, entre lo que está un contrato con un grupo español para incorporar 600 megavatios más a una línea de transmisión de 80 kilómetros. Aseguró también que el embalse de Masar, el más importante para la generación eléctrica en Ecuador, se ha mantenido lleno con el fin de que se mantenga la reserva para la época de estiaje. Este embalse, ubicado en el Austro ecuatoriano, llegó a su cota máxima en febrero del 2025, tras varios meses de sequía que agudizaron la crisis eléctrica del Ecuador. Petroecuador asegura que derrame de petróleo por rotura del Sote está controlado totalmente.
La estatal petrolera Petroecuador informó este 18 de junio de 2025 que el derrame de petróleo ocasionado por una rotura del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE en Sucumbíos fue controlado totalmente. La rotura de la tubería sucedió en el kilómetro 86 en el sector El Reventador, provincia de Sucumbíos, el lunes 16 de junio. Petroecuador confirmó que la tubería se desplazó lateralmente del eje 20 metros, producto de un aluvión. El volumen de crudo derramado no ha sido determinado y, según el comunicado, los equipos especializados permanecen desplegados en la zona y se ejecutan acciones para la reparación y la limpieza bajo estrictos protocolos de seguridad. Además, se están realizando trabajos de construcción del nuevo trazado de la tubería del SOTE con el objetivo de reanudar el transporte de crudo en el menor tiempo posible. Por lo pronto, el transporte de crudo se está realizando a través del oleoducto de crudos pesados OCP para continuar con las exportaciones previstas. No obstante, Petroecuador no ofrece detalles sobre cuántos barriles se derramaron, cuál fue el impacto ambiental concreto, ni cuándo se reanudará el bombeo. Tampoco se ha informado si la empresa activará una declaratoria de fuerza mayor, lo cual podría tener implicaciones contractuales para el país. La empresa pública también informó que en cumplimiento de la normativa ambiental se realizan monitoreos iniciales que incluyen la toma de muestras de agua y de suelo, especialmente en las riberas del río Coca. ¿Cómo postular para el programa Educa Empleo 2025 que otorga plazas para el Magisterio de Ecuador? El Ministerio de Educación habilitó el pasado martes 17 de junio del 2025 un nuevo proceso de postulación para el programa Educa Empleo dirigido a docentes que aspiran a trabajar en el sistema educativo fiscal y fiscomisional bajo contrato ocasional o nombramiento provisional en el régimen Costa Galápagos. La convocatoria busca cubrir vacantes generadas por renuncias, desistimientos y fallecimientos de personal docente en las categorías G, H, I y J. Las postulaciones estarán disponibles hasta el jueves 19 de junio a través de la plataforma oficial del Ministerio. La apertura de postulaciones coincidió con la incorporación de 2.785 docentes al sistema educativo con Educa Empleo entre mayo y junio. Los postulantes deben contar con al menos un título de tercer nivel registrado en la Secretaría de Educación Superior y cumplir con los siguientes requisitos: no pertenecer actualmente al Ministerio de Educación bajo el régimen de la LOEI o LOCEP, contar con certificados de bilingüismo si aplican a instituciones interculturales bilingües o de nivel B2 en inglés para la especialidad correspondiente, no estar inmersos en prohibiciones que afecten el ejercicio del servicio público. El proceso se realiza íntegramente en línea ingresando a la plataforma de Educa Empleo. Los aspirantes serán evaluados con base en dos criterios: formación profesional 20 puntos y experiencia docente 10 puntos. Los resultados finales estarán disponibles el 26 de junio y la notificación a los docentes seleccionados iniciará en julio del 2025. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Andrés Altamirano, coordinador del Observatorio de Contratación Pública de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El tema del que habló: la Ley Orgánica de Innovación y el fortalecimiento de la gestión pública. Escuchemos lo que nos dice. Y sí, sin duda, este nuevo proyecto de ley plantea algo muy interesante que se debe poner en el tema central de la discusión, que es la corrupción. Esto es un problema que nos toca el bolsillo y la confianza de todos los ecuatorianos, y mucho más que es un fenómeno que se da tras bambalinas, que a veces no se deja huellas visibles, pero sí vacíos bastante fuertes en lo que es la obra pública, en la infraestructura, en las carreteras, en la compra de medicamentos y también en la generación de electricidad que bien necesita nuestro país. Sin duda, también el proyecto de ley plantea actualmente muchas reformas a varias leyes, pero comenzó con las reformas principalmente a la Ley Orgánica de Contratación Pública. Y algo muy preocupante es que establece en sus antecedentes que la corrupción en el Ecuador y la corrupción en el mercado público es un problema bastante grave con altas cifras. Se estima que existe justamente en el informe y en el plan, en el proyecto de ley, que
representa la corrupción en el Ecuador entre el 0.9 al 2.6 del Producto Interno Bruto. Eso significa alrededor de 1.100 millones de dólares a 2.500 anualmente que se va a la corrupción. Entonces, eso es una cifra que es bastante preocupante. Si nosotros queremos hablar de integridad en la contratación pública, integridad en la gestión pública, en la modernización del Estado, tenemos que tratar estos temas de una manera de prevención y de detectar este tipo de actos de corrupción mucho antes de que sucedan y no solo castigarlos, sino más bien que existan herramientas que permitan prevenirlo. Y una de esas herramientas puede ser justamente un sistema de indicadores de riesgos de corrupción, indicadores de integridad que tengan que estar basados en datos. Ahora eso no está planteado en este proyecto. Sí, efectivamente establece algunos mecanismos de integridad, por ejemplo, que los proveedores puedan denunciar y que tengan acceso a preferencias porque ellos puedan detectar diferentes comportamientos sospechosos. Sin embargo, actualmente el Estado debería plantear y tener mecanismos, por ejemplo, la construcción de indicadores de poder identificar cuando un comportamiento sospechoso se da en la compra pública, por ejemplo, cuando existe un solo oferente en el procedimiento de contratación pública. El mismo proyecto de ley nos establece que existe alrededor de 6 de cada 10 contratos con un solo o dos oferentes. ¿Y qué significa esto? Es que existe una ley económica que cuando hay más oferentes, lo que se tiende es que el precio tiende a bajar. Pero si 6 de cada 10 procesos compra pública tenemos entre 1 o 2 oferentes, lo que estamos viendo aquí es una ineficiencia del Estado o posibles actos de corrupción. Entonces, esto nos invita a preguntarnos, ¿por qué tenemos tan poca concurrencia de proveedores en los procedimientos de contratación pública y cómo podemos fomentar que exista mayor concurrencia justamente en los procesos? Entonces, la ley actualmente nos plantea, ¿estamos viendo realmente el problema, el fondo de la corrupción, el fondo de la integridad, el fondo de la modernización del Estado, o son correcciones que van de forma y que podrían en los debates de la Asamblea profundizarse y tener justamente una discusión más técnica, abierta y participativa? Ahora, ¿cómo ve el proyecto de ley actualmente que ha sufrido algunos cambios y mencionamos ya algunos en la introducción y que, bueno, amplía su alcance y reforma 11 leyes vigentes, aunque el fin es la integridad pública, la contratación pública, evitar la corrupción? ¿Usted ve que, tal y como está planteado el proyecto, va a servir para su fin de ser más eficientes en la contratación pública, de tratar de disminuir la corrupción? El debate está justamente para poder tener un paquete de reformas que puedan llegar al fin de tener mayor integridad en la compra pública y en la gestión. Actualmente te podría decir que existen avances importantes en el marco de la contratación pública, como es incorporar los datos abiertos, también incorporar el criterio de mayor valor por el dinero y las compras de investigación para innovación. Esos son los aspectos positivos. Y reducir, por ejemplo, el número de procesos de 32 a 3, me parece que estaban. No, eso no nos plantea, más bien reduce ciertos procedimientos de régimen común que son procedimientos abiertos para los proveedores que puedan participar libremente. No obstante, no topa procedimientos como régimen especial. ¿Y qué es esto del régimen especial? Son procedimientos en que las entidades contratantes invitan directamente a los proveedores para que puedan participar. Entonces son procesos que son más cerrados y que tienen y que abren la puerta a que exista posible direccionamiento de los procesos de contratación pública. Elisa Morán, abogada especialista en Derecho Minero, estuvo en Radio Sucesos. Habló de la reapertura del catastro minero. Vamos con la nota. Realmente el tema de la tasa sí ha sido una sorpresa para el sector, nadie se lo esperaba. Y definitivamente sí es necesaria, la tasa es necesaria, hay que fortalecer el tema del combate contra la minería ilegal, la supervisión, la fiscalización, el control. Efectivamente, en la rueda de prensa la ministra señaló que no iba a negociar esa tasa. Y esto está causando polémica porque los montos y los porcentajes efectivamente son bastante altos. Existe un razonamiento, existe un análisis sobre la tasa y cómo se calcula y el coeficiente y versus hectárea, ¿no? Sin embargo, sí, económicamente sí representa y sobre todo para las empresas titulares mineras que están haciendo exploración, Milton. Y de esta manera también el que de pronto enseguida tienes que
pagar al 31 de junio y también un proporcional y a diciembre, porque es semestral en el caso de mediana y gran minería, y en el caso de pequeña minería y de licencias de comercialización es anual. Entonces, en este sentido, sí es una sorpresa y un impacto al presupuesto anual que ya tenían las empresas. Sin embargo, como yo te digo, creo que es necesario. Creo que también aquí es un tema importantísimo, Milton, que puntualizar. Y es qué garantía el Estado nos está dando de la eficiencia en el uso de esos valores, porque se habla de 230 millones más o menos a recaudarse. Pero resulta que la Agencia de Regulación y Control Minero es una institución bastante ineficiente, Milton. Ni siquiera tienen líneas telefónicas con las que el usuario puede comunicarse en las distritales, en las distintas provincias, porque no lo tienen. Tienes que comunicarte con el teléfono celular del asistente del director, lo cual no le corresponde a la persona, pero es la única manera de tener un contacto. Es cuando dicen necesitamos de ese dinero para poder hacer que la ARCOM sea eficiente, porque decían, no tiene ni siquiera un dron para hacer un control aéreo de las zonas de minería, es decir, menos va a tener cosas como la línea telefónica o el equipamiento necesario como para ejercer el trabajo que necesita hacerlo. Así es, Milton. Y en este sentido, yo estoy de acuerdo con la tasa. Creo que los montos sí debieron haber sido socializados, sobre todo con los distintos sectores, porque la Cámara de Minería representa a la gran minería, como ellos mismos lo han dicho, pero hay una pequeña minería y también existen las licencias de comercialización que están ahí, inclusive están los no metálicos, que en su mayoría son las industrias cementeras, entonces no ha sido socializada. De esta manera sí creo que el siguiente paso es este desafío de mostrar realmente la eficiencia en el uso de esa recaudación y del fortalecimiento y, Milton, la depuración de esa agencia. ¿Cuáles son los porcentajes que se establecieron para cobrar a las empresas que tienen actividad y que deben pagar esta tasa de fiscalización? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo porque está categorizado de acuerdo al régimen de minería. Por ejemplo, en la gran minería tenemos en exploración inicial es un 25% del salario básico unificado que corresponde a $117.50. En exploración avanzada, el 75% de la remuneración básica que corresponde a $352.50 por hectárea minera. Ah, por hectárea, exacto. Por hectárea minera. Lo que iba a decir está barato, pero sí, claro. Tiene que me aclarar que es hectárea minera. Y resulta que en la gran minería tenemos la posibilidad de tener hasta 5,000 hectáreas, ¿no? Y en la explotación, por ejemplo, es el 100%, es una remuneración por hectárea. Si comparamos que he hecho este ejercicio con lo que se paga de patente de conservación, que es uno de los tributos de conservación, efectivamente, como dice su nombre, es el 10% en explotación, que se paga por hectárea minera, en exploración avanzada el 5% y en exploración inicial el 2.5%. Entonces, si tú ves, realmente es una carga mucho mayor a la que tiene, mientras que, por ejemplo, la regalía constituye un porcentaje entre el 5 y el 8% de las ventas. Entonces, esta es predecible en función de las ventas y de la producción que tenemos las dos minas, y por eso es lo que yo digo, es importante probablemente sí la revisión para el caso de la exploración. En Impacto Informativo, Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas, habla de la investigación en la venta de acciones. Escuchemos lo que opina. Bueno, ese es un ejemplo hipotético. Yo también en entrevistas que he dado esta semana he dado, por ejemplo, el caso de una conocida empresa de telefonía celular que ha mencionado, lo ha hecho público, que va a vender el 100% del paquete accionario en cerca de $380 millones. Yo he puesto el ejemplo, supongamos hipotéticamente que el costo de esas acciones fuese $300 millones, se genera una utilidad en la venta de esas acciones y en Ecuador tenemos un impuesto a la renta único para la venta de acciones que está vigente desde el año 2015 y la tarifa plana es del 10%. En este caso, en este ejemplo hipotético, el impuesto a pagar sería de $8 millones y así pueden existir otros ejemplos también hipotéticos. En el caso particular que mencionó la vocera, que se hacen transferencias entre
padres e hijos, hijos a padres, que son personas que pertenecen a un mismo grupo familiar, o también casos de empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial. Allí hay otra connotación especial, y es que esas transacciones deben valorarse a su precio de mercado. Debe ser como si lo hubiese realizado con un tercero independiente. Entonces, esa es la particularidad, porque si yo le vendo a mi hermano, puedo manipular el precio y venderle por debajo del valor real de esa empresa, una empresa muy rentable, puede ser cualquier tipo de empresa, y puedo vender esas acciones a un precio menor de lo que esa empresa vale realmente en el mercado. Entonces, ese es un poco el ejemplo hipotético, y porque hemos visto muchos de esos casos en los cuales se transfieren acciones, se venden acciones de empresas muy rentables, sin embargo el costo de la acción, el valor que vendieron esa acción es mucho menor a su valor de mercado, con lo cual lo que logran es disminuir el margen de ganancia de esa operación y no pagan el impuesto debido por la venta de acciones. En este caso, por ejemplo, empresas que han pagado, empresas muy rentables de telecomunicaciones, y pagan apenas $50 por este impuesto a la ganancia en la venta de acciones. Entonces, tenemos varios ejemplos. Son 6,000 potenciales contribuyentes que han omitido la declaración y el pago de este impuesto a la renta único en la venta de acciones, que no ha sido controlado por parte del Servicio de Rentas Internas de forma masiva, al menos, en 10 años. Y este ejemplo hipotético de ayer de esta empresa, o este ejemplo que no es hipotético de ayer de la empresa mencionada por la vocera, ¿ya fue notificada, ya se ha instrumentado algún proceso por esta, que de alguna manera sería un intento de no pagar impuestos? Nosotros estos controles ya los iniciamos desde inicios de este año 2025, comenzó el control, nos reunimos con el superintendente de compañías, vimos la base, ya hicimos una serie de pruebas. Nosotros ya hemos salido, ya ustedes ven el control cuando ya se está efectuando, ya hay algunos casos que se están analizando de forma masiva, pero comenzamos a inicios de año y hay algunos casos que sí, que ya han comenzado los procesos de fiscalización, porque no solo vamos a observar aquellos contribuyentes que no han declarado y no pagado, también los que han declarado y pagado ese impuesto, vamos a fiscalizar, a determinar si han pagado el impuesto debido en los montos debidos. ¿Cuánto se recaudaría? Me parece que usted ya nos mencionó. Si es que se hace este ejercicio correctamente desde el año 2014. Sí, lo que hemos visto es que hay un cumplimiento voluntario de este impuesto, de cerca de 300 contribuyentes han pagado anualmente un promedio de $30 millones. Y lo que hemos visto en un primer ejercicio es que el potencial de recaudación es de al menos $50 millones este año 2025. Bueno, pero en tal caso se reforzarían los controles, se tendrían que recordar las obligaciones tanto de las personas naturales como jurídicas en función del cumplimiento de la ley. Por supuesto, estamos enviando comunicaciones a cada uno de estos potenciales contribuyentes que no han cumplido con la obligación. Hemos visto, según la base que nos entregó la Superintendencia de Compañías, hemos visto que han transferido acciones y no han declarado al Servicio de Rentas Internas. Y aquí recordar que esa declaración deben hacerla incluso si no se generó ganancias en la operación. Deben igual cumplir con la obligación de declarar, así sea en cero. Y si no cumplieron con esa obligación de declarar, hay una multa que puede ser hasta el 15% del valor de esa operación. Entonces, en algunos casos vamos a determinar multas por los que no hicieron la declaración. En otros casos vamos a determinar cuál es el valor al cual debieron haber realizado esa operación. Y hay muchos casos, muchas particularidades que los vamos a ir revisando uno a uno. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Metástasis. Con este nombre clínico se bautizó a uno más de los numerosos escándalos de corrupción en que cayeron los más conspicuos representantes de la llamada Revolución Ciudadana en el Ecuador,
la que se había presentado con una máscara bien adornada de pulcritud y honestidad para gestionar la cosa pública, la res pública, como aquellos intachables tribunos romanos en su momento. Incluso se apropiaron sin referencia alguna a la fuente de la admonición de Félix Dzerzhinsky, el fundador de la policía secreta soviética, dirigida a sus pupilos y agentes de la NKVD como heredera de la Ojrana, la policía secreta zarista. Lo que se exigía a sus integrantes eran unas mentes lúcidas, manos limpias y corazones ardientes. Quizás por problemas de traducción se aliteró el texto con lo que el ardor pasó a las manos, lo que explicaría el frenesí por la riqueza, por el medio que fuese, que se convirtió en la marca de fábrica del movimiento revolucionario, inscrito dentro de una franquicia en la que similar frenesí dominaría sus gestiones de gobierno, la del socialismo del siglo XXI, en cuyas ardientes manos desaparecieron cientos de millones de dólares, de los cuales redimieron a sus pueblos en sus roles de mesías y salvadores. Injustificadamente se ha atribuido como si fuera una exclusividad a Latinoamérica el San Benito de la región corrupta por excelencia, institucionalizada casi por genética, de la cual nadie se salva. Cierto es que sufrimos de una extendida peste corrupta y corruptora, pero también es cierto que por estar tan próximos y ser muy parecidos, mantenemos una conciencia exacerbada de lo que ocurre con el vecino, que además habla el mismo idioma. Es seguro que similares casos de corrupción a los que afectan a la región se producen en Nigeria o en Zimbabue, pero nuestro dominio del Xhosa o del Hausa es inexistente, así como los nombres de los protagonistas, al contrario de lo que sucede con los asaltantes regionales. Todo el mundo está al tanto de los atracos de Maduro o de Cristina. Se conoce vida y milagros de Martinelli, de Ortega o de los hijos y las hijas de Evo o de Arce, y el tópico de la corrupción ha desplazado de las conversaciones hasta la telenovela, más aún con la importancia que el crimen organizado, hermano gemelo de la corrupción, ha alcanzado en la región, llegando al punto de composiciones musicales celebrando a personajes siniestros o series de televisión sobre los patrones de la mafia. La normalización y hasta la apología del delito son asunto del día a día, ya sin el estigma que solía acompañar al delincuente, el que hoy es aceptado y recibido en sociedad con los brazos abiertos. Poderoso caballero es don dinero, y cuando además viene acompañado por sicarios, metralletas y hasta jueces, más poderoso aún. La realidad nos demuestra una inquietante faceta de la corrupción, como es su ubicuidad, que hoy vemos extendida en todo el mundo, desde China, que para enfrentarla no duda en condenar a los corruptos a muerte o a durísimas penas, aunque a menudo se les pase por ahí algún rival político de líder al que conviene apartar del camino. O a la Rusia de Putin, donde la mafia se ejerce desde el poder como modelo político de reparto, a cargo del jefe supremo que, a cambio de una absoluta fidelidad, entrega las industrias principales y más jugosas a sus asociados mafiosos. No se escapa de esta insidiosa corrupción ni el Vaticano, que se asociara con la mafia italiana para gestionar mejor su banco ambrosiano. En muchos países árabes todavía se practica, casi ya solo para delincuentes comunes menores, carteristas, ladrones de pozo, el corte de la mano derecha del infractor, pero no para los de cuello blanco, sean funcionarios del Estado o privados, pues son conscientes de la cantidad de prótesis que requerirían en caso de extender su aplicación. Llegamos así al refinamiento y sacralización de la corrupción desde el Estado, que se ha revelado al fin, tras meses, si no años, de subterfugios, clamores de inocencia, shows mediáticos,
puesta de manos al fuego y descalificación de quienes denunciaron los hechos que finalmente se han hecho públicos y dejan al gobierno de España y al PSOE por las alcantarillas. Desde ministros y asesores hasta el secretario general del Partido Socialista, queda a la vista una impresionante maquinaria para el asalto a los fondos públicos en los ámbitos más impensados, desde las adquisiciones durante la pandemia de mascarillas defectuosas cargadas además de sobreprecios para generar desde allí las comisiones para los funcionarios que lucraban del dolor y la muerte de sus compatriotas. El aroma de lo que ocurre en los hospitales públicos y en la seguridad social de nuestro país es inconfundible. Se ha trasladado exitosamente a España, donde se ha extendido rápidamente a todas las esferas. El organismo investigador ha establecido, más allá de dudas y pataleos, con un seguimiento muy profesional e impecable, una metodología para el saqueo realmente espeluznante, con la revelación de las conversaciones de los complotados en las que se establecen unos montos de comisiones en obras públicas por $500,000 de euros al mes a ser repartidas entre los funcionarios implicados. Inevitablemente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que empeñó todo su capital político en defender a sus funcionarios, pese a las evidencias crecientes, en una actitud rayana en el encubrimiento, está pagando el costo de su obcecación, con el evidente riesgo de perder el apoyo parlamentario de sus socios de coalición, o lo que es peor, ser ya un títere sin cabeza de los independentistas que se aprovecharán de su debilidad para imponer sus agendas, algo que podría ser más difícil con otro gobierno. Las veleidades del gobierno Sánchez en el pasado dejan pocas dudas del conocimiento de Sánchez de las irregularidades o por lo menos de una incapacidad de actuar ante la duda con la suspicacia indispensable en sus funciones. Desde el episodio de las indelicadezas, por llamarlas de alguna manera, de su esposa Begoña respecto de su posición en la Universidad de Salamanca, con el show de su meditación hamletiana del poder y su espíritu de sacrificio por el país, hasta el torpe episodio del aterrizaje en Madrid de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, cuando estaba vigente la prohibición del ingreso a países Schengen de ningún funcionario venezolano por el carácter dictatorial del régimen. Sánchez le dijo a la Unión Europea en la cara que el gobierno español desconocía de las intenciones de Rodríguez de aterrizar, algo que se demostró falso con una escucha telefónica de su inefable ministro Ábalos, informándole días antes sobre la visita que Sánchez autorizó. Para colmo, y para sembrar aún más dudas, la unidad policial a cargo de la investigación estableció que en dicho vuelo llegaron y se entregaron a Víctor de Aldana 104 lingotes de oro por unos 70 millones de euros de entonces. Aldana, claro, es un empresario muy cercano al círculo corrupto presidencial y las cercanías de miembros del PSOE y de Podemos con Maduro y la dictadura venezolana, como en el caso de Zapatero, de Iglesias y de Monedero, que cobraron gruesas sumas por su servicio a la narcodictadura, aumentan aún más las sospechas. Los antecedentes mencionados dejan sin duda en muy mal predicamento a Pedro Sánchez y demuestran que en todas partes se cuecen habas. Muchas gracias. Editorial. Placebo, artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. Si usted va a Berlín, puede visitar los refugios antiaéreos dispuestos por el régimen nazi a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Si se fija, verá que no tienen mucha profundidad, por lo que se preguntará si podrían resistir impactos directos. La respuesta es que cuando se construyeron, la Luftwaffe dominaba los cielos y no se preveía un bombardeo.
al extremo que su comandante, el mariscal Göring, decía que si se veía un avión inglés en su espacio aéreo, se cambiaría el nombre por Meyer. La idea no era proteger a la gente, sino darle una mera sensación de seguridad. Hay refugios. El placebo es algo que no es medicamento, pero que aparenta serlo, sugestionando al paciente para hacerle sentir una mejoría. Los políticos han trasladado esa fórmula a sus ciudadanos, como por ejemplo el mero aumento de penas en la letra de la ley, dándole la idea de tranquilidad, cuando el problema es que no se captura a los delincuentes y por tanto ninguna pena se les puede imponer. Creer que la seguridad nacional se logra con un par de leyes es eso. No es con palabras escritas en la norma que se recupera el dominio territorial y se puede controlar a los enemigos del Estado y de su población. ¿Qué labores de interdicción aérea, control marítimo y dominio territorial pueden hacer nuestro ejército, armada y fuerza aérea con lo que mezquina e irresponsablemente les facilitamos? La eliminación de los pequeños cuarteles que tenía nuestro ejército diseminados en el país y que hacían que se tuviese un interesante control territorial, además del descuido al que sometemos a nuestros institutos armados, fue una de las causas de la situación actual, cosa que se advirtió durante la década ganada, y que da para mal pensar de esos gobernantes. Soy partidario de eliminar la torpe y irresponsable prohibición absoluta de bases militares extranjeras, porque no sé si en un futuro las necesitaremos, como en 1942 para nuestra defensa. Pero de ahí a creer que con una base se elimina la delincuencia, es lo mismo que los ingenuos que creyeron la patraña de que con la extradición se deportarían a nuestros delincuentes. Los ecuatorianos tenemos que entender que la seguridad de Ecuador es de nuestra sola responsabilidad y que si creemos que otros lo harán, seremos un Haití que esperó lo mismo. La defensa nacional es cara, pero no hay nada más costoso que la derrota, en este caso contra delincuentes e irregulares internos. Si no, pregúntele a Somalia. Artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. No solo en fútbol, Miguel Rivadeneira, El Universo. Resulta una aberración que en el Ecuador no se pueda lograr la unidad nacional, aun cuando los grandes problemas internos con influencia externa, hoy a la cabeza la inseguridad y la violencia, afecten a la gran mayoría de ecuatorianos. Solo alrededor de la selección de fútbol y también antes, cuando tuvimos el secular problema territorial con el Perú, se pudo lograr una férrea unidad nacional que nos ha llevado a clasificar la semana pasada al quinto mundial que se realizará en el 2026 en los Estados Unidos, Canadá y México. Anteriormente, en 1998, se concretó la firma definitiva del acuerdo de paz con el vecino del sur que desactivó un problema permanente que también fue manipulado por los actores políticos de turno en ambos países. Más allá de estos dos temas, los ecuatorianos han estado más distantes y confrontados con la siembra de odio, en gran parte impulsado por políticos populistas perversos, sin importarles el deterioro de la situación interna y la profundización de los problemas económicos, sociales, de empleo e inseguridad, en lugar de contribuir a una solución. ¿Cómo no se puede lograr la unidad nacional alrededor de los objetivos nacionales que debieran ser permanentes y de Estado más allá de los regímenes de turno? La defensa de la soberanía, la integridad territorial, la democracia, la integración nacional, el desarrollo integral y la justicia social. Estos objetivos nacionales sirvieron como guía para la planificación y ejecución de las políticas estatales hasta cuando llegaron, en la historia reciente, las novelerías de la Revolución Ciudadana que intentaron refundar el país, facilitaron y abrieron las fronteras de manera indiscriminada a la delincuencia organizada, los grupos armados irregulares y el narcotráfico. Debilitaron la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, terminaron un convenio con Estados Unidos para actividades antinarcóticos desde el FOL de la base aérea de Manta, dieron de baja a los radares, entre otras cosas.
¿Cómo no lograr el apoyo y la unidad nacional para superar la desnutrición crónica infantil que golpea severamente a la niñez, la generación de fuentes de empleo pleno que afecta con dureza a los sectores sociales? ¿Cómo no lograr el apoyo de la unidad nacional en medio del conflicto armado interno y afectados por la acción de los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico y la narcopolítica? ¿Cómo se puede aceptar que haya sectores políticos de oposición que durante los últimos tiempos, desde cuando perdieron el poder hace 8 años, busquen el fracaso del país al oponerse a los gobiernos de turno con sus acciones de desestabilización y la búsqueda afanosa de impunidad para sus líderes corruptos y sentenciados por la justicia? Parte de ese plan fueron las manifestaciones violentas de octubre de 2019 y junio de 2022 que atentaron contra la paz social interna y causaron serios daños. Es hora de dejar los egoísmos, los intereses y las ambiciones personales y de grupos de dirigentes políticos y las élites de los diferentes sectores y pensar en la unidad nacional hoy que vivimos una etapa grave de violencia e inseguridad en medio de un conflicto armado interno. Miguel Rivadeneira, El Universo. Noticias internacionales. El Parlamento británico despenaliza el aborto en Inglaterra y Gales. Order. Los diputados británicos votaron el martes a favor de despenalizar el aborto para las mujeres en Inglaterra y Gales. La enmienda fue aprobada por 372 votos a favor y 137 en contra y supone el mayor cambio en la legislación sobre el aborto en casi 60 años. Significa que las mujeres que interrumpan su embarazo después de las 24 semanas ya no correrán el riesgo de ser investigadas por la policía. The financial and the emotional trauma, and also having your whole personal life being public knowledge in a court of law. It's just wrong. So this is a really simple amendment. It's been backed by over 300 MPs today, and once this bill passes in the House, that law will come into place straight away. Los grupos antiabortistas se opusieron a las medidas, argumentando que abrirían la puerta al aborto en cualquier fase del embarazo. La ley seguirá penalizando a cualquiera que ayude a una mujer, incluidos los profesionales médicos, a abortar fuera del marco legal vigente. Según la legislación vigente, los médicos pueden practicar abortos legalmente en Inglaterra, Escocia y Gales hasta las 24 semanas y más allá en circunstancias especiales. Los líderes del G7 no logran grandes acuerdos en asuntos globales clave tras la marcha anticipada de Trump. Los líderes del G7 no lograron alcanzar grandes acuerdos sobre cuestiones globales clave tras la salida anticipada del presidente estadounidense Donald Trump. Trump abandonó la cumbre celebrada en las montañas rocosas canadienses un día antes de lo previsto debido a la rápida escalada del conflicto entre Israel e Irán. Cette situation grave, une situation militaire, une situation très fluide, très volatile. C'était l'opinion de M. Trump que ça vaut mieux d'être à Washington. Et je comprends absolument sa décision. Et, c'est correct, c'était une situation exceptionnelle à ce moment-ci. La cumbre no logró alcanzar un gran avance en los principales temas de la agenda, como el comercio mundial, a pesar de que los líderes instaron a Trump a dar marcha atrás en su política arancelaria. Tampoco lograron acordar una declaración sobre la invasión rusa de Ucrania. Zelensky, que asistió a la cumbre a pesar de la gran ofensiva rusa nocturna sobre la capital ucraniana, volvió a insistir en el deseo de paz de su país. It's important for our soldiers to be strong at the battlefield, to stay strong until Russia will be ready for the peace negotiations. We are ready for the peace negotiations, unconditional ceasefire. La salida anticipada de Trump también canceló una reunión prevista con Zelensky en la que tenían previsto hablar de los esfuerzos de paz en curso. Los líderes del G7 aseguraron al dirigente ucraniano su continuo apoyo y se comprometieron a reforzar las defensas de Kiev.
Al menos 51 muertos y 200 heridos en Gaza cerca de un punto de distribución de ayuda humanitaria. Las autoridades de Gaza afirmaron que al menos 51 palestinos murieron y más de 200 resultaron heridos mientras esperaban a que camiones comerciales y de la ONU entraran en el territorio con alimentos que necesitaban desesperadamente. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza y un hospital local, las fuerzas israelíes llevaron a cabo un ataque aéreo contra una vivienda cercana antes de abrir fuego contra la multitud en la ciudad meridional de Han Yunis. El ejército israelí dijo que los soldados habían detectado una reunión cerca de un camión de ayuda que estaba atascado en Han Yunis, cerca de donde operaban las fuerzas israelíes. El tiroteo no parecía estar relacionado con la nueva red de distribución de ayuda humanitaria, apoyada por Israel y Estados Unidos, que se puso en marcha el mes pasado y se ha visto empañada por la polémica y la violencia. Israel afirma que el nuevo sistema, gestionado por un contratista privado, la Fundación Humanitaria de Gaza, tiene por objeto impedir que Hamás desvíe la ayuda para financiar sus actividades militantes. Los expertos han advertido de una hambruna en el territorio que alberga a unos 2 millones de palestinos. La OTAN organiza un simulacro militar a gran escala con armamento de última tecnología en Hungría. Los tanques retumbaban y el páramo del condado de Veszprém se llenaba de sonidos de bombardeos. Este año el llamado campo de tiro de punto cero albergó el mayor ejercicio militar del año en Hungría. Un total de 3.000 soldados de Estados Unidos, España y Hungría participaron en el ejercicio de la OTAN denominado Saber Guardián. El jefe del Estado Mayor de la Defensa húngaro declaró que las tecnologías modernas han cambiado nuestra forma de combatir y que todos debemos estar preparados para ello. Hogy a drónoktól megtisztítottuk egyébként ezt a területet, ezért tudtuk a páncélosokat előrevonni, a lynxeket harcba vetni. Korábban nem gyakoroltunk ilyet, hiszen a drónhadviselés, ha fogalmazhatok így, sokkal gyerekcipőbe járt, sokkal kevésbé volt fejlett. Tehát igen, építjük be, reflektálunk és a tapasztalatokat gyűjtjük, és a kiképzésben, a közös, illetve a hazai kiképzésekbe beépítjük. En el ejercicio se desplegaron equipos de medición de ataques de última generación. Los húngaros utilizaron cazas Gripen y los estadounidenses helicópteros de ataque Apache para atacar al enemigo imaginario. Mientras tanto, en la superficie avanzaron los tanques Leopard de la Brigada Blindada Tata y los vehículos de combate de infantería Linsk de reciente producción. El comandante del Cuerpo de Ejército estadounidense declaró que no les preocupaba la política, incluida la postura prorrusa del gobierno húngaro, y que seguían considerando al ejército húngaro como un importante aliado. There's 2,200 soldiers from the United States involved in this exercise. We took the 2nd Cavalry Regiment. They actually drove their vehicles from Germany here to Hungary. They did it very, very quickly in a very tactical manner, just to show how quick we can move from Germany out here to Hungary if we're needed. Hungría acogerá el Saber Guardián durante una semana más antes de que el ejercicio continúe en Rumanía. Bár ez csak egy rendes éves gyakorlat volt, abban a spanyol, az amerikai és a magyar katonák is egyetértettek, hogy olyan vészterhes időkben, mint az ukrajnai és az izraeli háború, szükség van egy jól felkészült NATO haderőre. Siposegyi Zoltán, Euronews, Gyula Firátót. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavolley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.